Tenemos un contacto exclusivo con Jorge Ramírez, que también ha sido cuestionado a propósito de la rendición de gastos de la candidata Oliva en su candidatura a gobernadora. Ahí lo vemos en pantalla. Jorge, gracias por este contacto. Antes de conversar contigo, le quiero pedir a Paulina que retome la idea y en qué te toca a ti todo este tema. Paulina, tú tienes la cifra. Así es. Hola, Jorge. Buenos días. Estábamos haciendo un recuento de lo que se ha sabido en los últimos días y vamos a revisar la cartilla que tiene que ver con tu participación, Jorge. A ver, Jorge Ramírez Flores, expareja de Karina Oliva y además expresidente del Partido Comunes, habría recibido alrededor de 16.2 millones de pesos a propósito de este ejercicio de campaña por labores en asesorías comunicacionales a la candidata, la generación de minuta y preparación para los debates en la primera y la segunda vuelta. Jorge, las cifras aparecen realmente impresionante y si uno la compara con otras campañas y otras personas que cumplen roles similares, está por lejos sobre el promedio, Jorge. Hola y muchas gracias por la oportunidad de hablar. Oye, si yo, antes de meterme de lleno en el tema, dos cuestiones que me parece que son importantes señalar porque estaba escuchando el programa. Y primero, yo decía algo muy concreto cuando le preguntaban por Sebastián Dépolo y por Sebastián Krajewicz. Él decía, es un caso distinto porque está aprobado por el CERVEL. Bueno, yo quiero decirte que la rendición de primera vuelta de Karina está también aprobada por el CERVEL. Y eso yo creo que también es importante dejarlo claro. O sea, si vamos a plantear de que se juzga de la misma manera en uno u en otro lado, yo creo que hay que ser muy claro en eso. ¿Y qué garantía nos da eso, Jorge? Perdona, ¿qué garantía nos da que esté aprobado por el CERVEL? Eso es lo preocupante. Claro. El reportaje, o sea, de CIBER, lo que tú quieres decir es que el financiamiento de Polo también podría ser irregular. No, yo no he dicho, yo insisto, creo que es importante señalar de que la rendición de primera vuelta de Karina Oliva fue revisada y aprobada por el CERVEL. Sí. ¿Basta con eso en términos éticos para el Frente Amplio y el Partido Comunes? No, creo que no. Y en eso yo quiero ser bien claro, y es lo que nosotros manifestamos desde el momento en que yo tomé la decisión de renunciar al partido, que a nosotros tenemos que mirar esta situación con la perspectiva con la que nosotros mismos juzgamos al resto de la clase política. Y por tanto, en eso nosotros tenemos que actuar de la misma manera que exigimos que otros sí, por supuesto. Vamos al detalle. ¿Tú recibiste esos 16,2 millones de pesos? Sí, después todavía no, porque el reembolso demora 6 meses posterior al término de la campaña, ¿ya? Eso también es importante señalarlo. Esos recursos son con reembolso, es decir, durante el periodo de campaña, quienes estuvimos disponibles a no recibir durante esos 6 meses, que las 5 meses de primera vuelta y el mes de segunda vuelta, a trabajar sin percibir esos recursos, con el riesgo de que se podía no recibir, porque cuando Karina nos convoca, efectivamente ella nos plantea y nos señala, mira, estas son las dos alternativas que hay. Nosotros, cuando ganó la primaria Karina, la posibilidad de pasar a segunda vuelta estaba lejos. Todos los estudios, los análisis, las encuestas, los analistas políticos decían que la Karina iba a salir cuarta o quinta, y por tanto no había ninguna certeza en ese momento, cuando asumimos este compromiso, de que nosotros pudiésemos recibir esa remuneración. Jorge, esta plata, estos 16 millones de pesos, ¿están comprometidos para pagártelos a ti? O sea, ¿es plata que a ti te va a llegar a tu cuenta corriente, solo a ti? Sí, así es, sí. ¿No hay plata de transporte, de otras cosas que sean...? No, cada uno ahí cuando uno hace un servicio y yo tengo que salir del departamento aquí en el barrio Yungay a la sede donde estaba el comando de Karina, el pago de la micro o de la benzina lo asume uno, eso es propio. Esto es por las remuneraciones que eran 2,5 millones mensual y 1.200.000 por segunda vuelta, por el mes que duró segunda vuelta. Esa es la remuneración comprometida. ¿Y cómo sumamos 16 millones entonces? Porque la campaña duró 5 meses. Pero eso es ilegal, tú sabes, porque ella... Lo que pasa es que yo creo que ahí también ha habido como un punto bien confuso, porque yo les quiero recordar que las campañas duran 90 días. Tal cual. El 2017 pero la campaña que tuvimos de gobernador constituyente y concejal, yo les quiero recordar de que se cambió en medio de la campaña
por la pandemia se corrió de fecha, por tanto hay un mes ahí. Ya, entonces, en ese mes nosotros... ¿Ese periodo es reconocido como periodo legal de campaña? De propaganda no, pero eso no significa que las personas que estaban en los equipos no sigan trabajando, que es distinto hacer la propaganda política. Entiendo. Tuvimos a la diputada Claudia Mix hace un ratito atrás y ella describía un escenario al interior del Partido Comune lo más parecido a una suerte como de, no sé, cómo decirlo, casi mafia, porque decía, nosotros detectamos, ella decía, estoy repitiendo lo que ella decía, Jorge, detectamos inconsistencias en el balance del partido mucho antes de esto y un grupo de miembros de comunes quisimos acceder a eso y no se nos permitió y apuntó directamente a la responsabilidad de la mesa directiva. Es decir, que ustedes, tú o alguien más, digamos, le negaron a la diputada Claudia Mix, una de las fundadoras del partido, acceso a información para que ella pudiese confirmar o desmentir que efectivamente el partido tenía números flojos. ¿Eso es efectivamente así? ¿Ustedes le ocultaron información a la diputada Claudia Mix? Lo que pasa es que es imposible ocultar información porque también, y es bueno que esto la gente lo sepa, desde que hubo cambio en la ley de partidos políticos y comenzó el financiamiento público a los partidos políticos, todos los balances son públicos. Tú tienes cada 3 meses, te revisa el CERVEL y hace una revisión bastante... Y eso Claudia Mix no lo sabe, siendo que es diputada de la República. Exacto, lo saben todos. Bueno, está Precha, y uno que él sabe cómo funciona esto. Cada 3 meses el CERVEL revisa que las plataformas digitales, por ejemplo, que en la página web del partido, que en la plataforma de transparencia activa, esté toda la información, porque es pública, es de público conocimiento, todos tienen acceso. ¿Y cuál es la intención ahora entonces la diputada Mix de venir a decir aquí que ella fundó un partido de la cual quedó prácticamente presa producto de su dirección, de su presidencia, Jorge? Bueno, yo ahí no lo sé, yo alcancé a ser presidente un año, ¿ya? Jorge. El partido tiene mucho tiempo. Solo terminar con los balances de los partidos políticos son revisados por el CERVEL y para recibir financiamiento público tú tienes que tenerlos aprobados. Pero además para poder recibir financiamiento público tú tienes que tener cada 3 meses cumplir con los requisitos de transparencia activa. Por tanto eso es de público conocimiento. Entonces Jorge. yo entiendo cuáles son las diferencias políticas que podemos tener en un partido, pero hay cosas que son de público conocimiento. Y por Jorge, tanto, tu explicación puede llamar a la confusión. Tú me dices, esto está aprobado por el CERVEL, entonces las personas pensamos, si él me dice esto, está todo claro. No, el CERVEL lo que hace es revisar de alguna manera que calcen las boletas que entrega, pero no entra a picar en si las boletas están infladas, si son ideológicamente falsas, y es ahí donde queremos meternos, porque lo otro puede llamar a confusión. Entonces, la pregunta es, tengo 2 preguntas. Uno, ¿por qué se contratan entre ustedes mismos? ¿Por qué se contratan? Ustedes son miembros del partido y además trabajan para la campaña y se pagan. Además hay relaciones, tú eres la expareja de Karina Oliva. Y segundo, ¿se inflaron las platas? Esos 120 millones que llegó a la fundación, ¿no te parece inflado? Porque a todo el mundo sí le parece inflado. No, lo que pasa es que yo creo que también, bueno, creo que está también la Maca Segovia ahí, yo creo que también es importante como clarificar algunas cosas que aparecen en el reportaje, yo creo que hay que leerlo bien. Lo primero que quiero señalar es que, bueno, yo fui pareja de Karina y nuestra relación terminó hace más de 10 años, ¿ya? Por tanto, eso es importante. Y militamos en un proyecto juntos y por tanto tenemos derecho a poder militar, no porque hayamos sido pareja no podemos militar en el mismo espacio. Es como que si alguien es pareja no puede trabajar en el mismo No, pero mismo eso canal. no es el punto. Lo segundo es que no fuimos solo 7 los que trabajamos en la campaña de Karina, es mucha más gente la que trabaja. Lo que pasa, y eso también yo creo que es importante aclararlo, porque Karina, a diferencia del resto de las candidaturas de gobernadores, en primera vuelta contaron con créditos que superaban los 400 millones de pesos. Es decir, Catalina Paró 600 y un poco más, Orrego casi 400, más aporte de sus partidos y más aporte de empresarios o gente que le aportaba. Algunos llegaron a 800 millones de pesos.
Karina contó con un crédito de 100 millones y luego uno de 20, 120 millones, no de 125. Los 5 millones son el interés del crédito, ¿ya? Ya, Son Jorge, 120 pero no millones. estáis respondiendo a la pregunta No de me la está Paulina, que es contestando. concreta. ¿Por qué se contratan entre ustedes? Responde eso. No evadamos la respuesta, pues, Jorge. Sí, todo eso que tú estás diciendo lo hemos visto. ¿Por qué se contratan entre ustedes? Sí, No, dejaste pero- de ser pareja hace 10 años, pero bueno, tienen una relación Pero no, igual, el- eres presidente del partido, entonces eso es lo que no se entiende, Jorge. Yo quiero, es que la única manera de poder Ok, señalar es explicar, porque con los 120 millones se pagó a mucha gente que trabajó en la campaña y nosotros éramos los que, y evidentemente éramos los únicos que estábamos disponibles a trabajar durante ese periodo para y recibir entre 6 Claro, y 8 pero meses. contratar pero a ver, un no, a ver. publicista, un periodista, que O sea sea, un asesor. A ver, Pero- aquí hay un hecho que es simbólico de No, todo esto. pero es que tú dices algo muy importante, porque yo te pregunto a ti, ¿tú estarías disponible a trabajar en una campaña política y esperar trabajar 6 meses sin recibir remuneración? No y sé, esperar hay 6 mucha meses? gente que trabaja Yo en no eso, trabajaría en y la trabaja campaña así. política de mi papá, y de hecho mi papá fue candidato y yo corté No, todo no, vínculo yo- con yo- él, o un no, yo pololo, estoy absolutamente de una acuerdo contigo. polola, en fin, no lo haría. Pero mi punto es Yo el estoy de siguiente. acuerdo, mi de acuerdo punto es el contigo en eso. siguiente, De hecho, lo Jorge. he planteado. Yo he dicho que fue un error que yo, siendo presidente del partido, haya trabajado en la campaña de Karina, Pero- y por eso es Y que expareja, además. renuncio, sí, pero también en mi rol de presidente. Yo creo que está muy eso bien. es Sí. un error. Es que, Por ambos perdón, lados. es que me parece, perdón, es que me Y parece creo que tu que fue un rol de error. expareja es aún más cuestionable. Porque Puede ser. porque el ser presidente del partido, uno entiende que el presidente del partido se involucra en las campañas de quienes militan en su partido. Eso lo puedo llegar a entender. Pero Está bien, usted pero yo tiene una historia creo- familiar, entonces, pero más allá de eso, mira, quiero llevarte al elemento que la gente... ¿Me Entonces, escuchas, pero que por conteste favor? las preguntas, pero todavía no las responde. Sí, es que quiero llevar... Bueno, Me preguntó otra cosa. Yo estoy de acuerdo con él y por eso renuncié y puse mi cargo a disposición y lo antecedentes al Tribunal Supremo, porque me parece que fue un error. Pero y yo se lo dio reconozco. cuenta ahora del error. Sí, Después yo de la investigación de verdad CIPRE, creo que- ¿se dio cuenta del error? yo creo que de verdad cometimos, yo creo que mira, una cosa es haber cometido errores y otro es lo que se ha intentado decir acá, que se inflaron boletas o que se pagó sobresueldo. Eso, bueno, Ya. nosotros, Pero Karina nos Jorge, pidió... ¿por qué ve el Karina nos error pidió- ahora y no lo vio en el momento de decidir trabajar para esa candidatura? ¿Por qué se da cuenta del error después de una investigación periodística? No, porque yo creo que efectivamente cuando uno ve lo que significa en términos comunicacionales y políticos... Pero esto usted que- es asesor comunicacional, Ya. ¿no lo vio antes? ¿Cómo? Usted es asesor Disculpa. comunicacional, la asesoró a ella comunicacionalmente mira, y no también vio creo que- y no vio este error comunicacional. Yo creo que también es importante, es que yo insisto, yo sé que tenemos poco tiempo, pero es importante No, que se tenemos Tenemos clarifique todo el tiempo del mundo. que cada uno de las boletas asociadas a la campaña al reembolso y a la campaña de Karina están acompañadas de informes que el No. CERVEL revisa. Jorge, yo voy No a es otro que- tema. pero a ver, Perdone que lo Jorge, interrumpa. por favor. José, un segundo. Pero déjame terminar. No, Sí, es que está escúcheme. bien, yo lo entiendo, escúcheme. pero yo Va a tener el tiempo insisto. para responderme. Déjeme plantearle Claro. bien la pregunta, que creo que no me entendió. Usted me dice, es un error. Lo Sí, veo es un como un error. Yo le pregunto, ¿se dio cuenta de que era un error luego de la investigación de CIPER? ¿No vio esto antes, siendo que usted se dedica a asesorar comunicacionalmente a Karina Oliva, por ejemplo? No, primero no me dedico a asesorar comunicacionalmente, sino a preparar minutas para el desarrollo discursivo que se hace en el territorio. Es lo mismo, Jorge. Criteria era encargado de hacer la asesoría comunicacional y nosotros Ok. lo que hacíamos era preparar discursivamente el impacto que iba a tener la campaña Karina en el territorio. Jorge, Ahora, yo sí reconozco, y yo lo quiero ser muy claro, si yo no hubiese reconocido el error, no hubiese renunciado al partido. No, está muy bien. O sea, perdón, está al muy presidente del partido. Y lo que yo hago, cuando me doy cuenta de la magnitud de la situación y del error y de revisar y de conversarlo, es precisamente hacerme en el cargo marco, de un error perdón, político Jorge, que además ha perjudicado lamentablemente a la campaña de Karina. en el marco de ese tengo que reconocimiento, uno se pregunta, si en el marco de ese reconocimiento, que yo entiendo, reconocer un error, pedir disculpas y estar disponible para ser investigado judicialmente, me parece noble, ¿ah? Me parece noble. Pero ¿usted cree de verdad
que con todos estos antecedentes y ustedes habiéndose dado cuenta de este error que puede incluso rayar en el delito si efectivamente hicieron gasto en periodo fuera de campaña, Karina Oliva puede sentarse en el Senado? ¿Usted de verdad cree eso? Yo le pregunto, mi querido Jorge, ¿qué desayuno sale 50 millones de pesos? ¿Qué comieron? No, ninguno. Y además, No, ninguno. ¿qué fundación cobra 50 millones de pesos por hacer un desayuno? Entonces, me parece que son Ninguna. tan burdos los números, Jorge, que perdóneme, pero yo trato de interpretar la indignación ciudadana porque esos 50 millones de pesos salieron del bolsillo de todos los que estamos aquí y de todos los que nos están viendo en su casa. No, yo lo comparto, 100%. Ahora, quiero decir que no hay ninguna factura ni boleta asociada, ni solicitud de reembolso por ese monto al CERVEL por 50 millones por un desayuno. Esa es una factura, de hecho la misma nota de CIPER lo señala. Ahí se cometió un error que fue rectificado inmediatamente porque nunca hubo una boleta, nunca se presentó ni se solicitó reembolso, porque tú para poder solicitar reembolso, y eso lo sabe bien Brecht, tú tienes que presentar las facturas o las boletas de los trabajos que tú hiciste durante el periodo de campaña. Si tú no presentas boleta o factura, tú no puedes solicitar reembolso. Y la rendición de Karina de segunda vuelta no presenta ninguna factura ni boleta asociada a los 50 millones. Eso fue un error que fue rectificado inmediatamente. Jorge, Alberto Presta nunca hubo boleta. Nunca hubo boleta. Quiero solo dejar claro que no hubo ninguna factura ni boleta por la que se solicite reembolso al CERVEL en segunda vuelta por ese monto. Ninguna. ¿Cómo se financió eso entonces? ¿Cómo? ¿Cómo se financió ese desayuno? No, hay una boleta asociada que no recuerdo bien si son 25 millones de pesos, la Maca debe acordarse más. Es de una productora, ¿no? Exacto, que no solo es el desayuno, sino que es el desayuno, el cierre, o sea, el lanzamiento y cierre de campaña. Y más ese desayuno y otros desayunos que se hicieron en los territorios. Jorge, ¿cómo explicas los 120 millones de pesos que pagaron a una fundación relacionada con ustedes directamente cuando todo el mundo nos ha dicho que esos precios son exorbitantes? ¿Qué explicación tienes ahí? La campaña de Karina presentó una factura de 30 millones, dos facturas de 30 millones a la fundación, son 60, no 120. 120 la rendición de Karina. ¿Ya? ¿Y eso te parece un monto razonable? Si son 120 la suma. Esos son 60 millones, ¿por qué? ¿Qué pagas? Son 60 millones asociados al reembolso, a la solicitud de reembolso de segunda vuelta, o sea, de la campaña de Karina, y 60 millones que están asociados al Partido Comunes por las campañas de gobernador. Uno se hace la siguiente pregunta y te lo pregunto directamente porque yo creo que uno tiene que responder también a la autenticidad con la que uno funciona. Tú has hablado de error una y otra vez, de haber efectivamente cometido un error. ¿Esto es un error o esto es un robo? Yo te lo pregunto directamente. No hay robo. Mira, yo te insisto, cada trabajo que se hizo, hubo que entregar informes, y no solo informes, sino que te solicitan incluso evidencias de las cosas que se hacen. Por ejemplo, de los desayunos o de lanzamiento, cierre de campaña, tú tienes que entregar evidencia de esas actividades, acompañada de un informe de cada uno de los servicios que se contratan. Y eso es lo que se entrega al CERVEL. Por eso el CERVEL aprueba esa rendición. ¿Qué prueba tiene la ciudadanía que esos informes son reales? Porque la verdad es que más allá de los informes, perdóname, más allá de los informes y de lo que el CERVEL puede haber visto, porque el CERVEL tampoco es un ente que chequea, el CERVEL lo único que hace es cruzar los datos y cuadrar la caja. El punto es el siguiente, esto trasciende, Jorge, al sentido común, viejo querido, esto trasciende al sentido común, o sea, no puede ser, como decía el reportaje de Macarena Segovia, que quienes trabajaron con Karina Oliva para su candidatura a gobernadora tengan sueldos parecidos a los de una campaña presidencial. No hace sentido al ciudadano. No sé si tú me entiendes lo que te estoy diciendo. O sea, ganaron la misma plata que los asesores de Piñera que tenían que desplegarse en todo el país. Entonces, eso es un insulto al sentido común del ciudadano. Más allá de los datos que podemos revisarlo, efectivamente puede haber errores de interpretación de los números, pero en términos de sentido común, no hay que ser ni abogado, no hay que ser especialista, hay que ser simplemente una persona que tiene dos dedos de frente para darse cuenta que quienes trabajan en la candidatura de una candidata
a gobernadora por una región, evidentemente deben ganar mucho, mucho menos que una candidatura presidencial que se despliega en todo el territorio nacional. Y los montos son más o menos parecidos, o sea, 10, 12, 13, 14 millones de pesos cuando los asesores de Piñera ganaban lo mismo el 2013. Entonces ahí uno dice, aquí parece que sí hay un globo financiero. Sí, escuché la mitad de lo que se cayó un poco el... Se cayó. Pero yo te quiero plantear de que nosotros hemos sido muy claros en que... Pero déjame terminar, por favor. Sí, te escucho. Nosotros hemos dicho, no basta con que el CERVEL haya aprobado la rendición. No basta con eso. Y por tanto lo que corresponde es que la Fiscalía pueda revisar cada uno de los servicios de la boleta para verificar efectivamente... ¿Tú dices que no hay ninguna irregularidad ahí? ¿En los montos de la boleta? No, yo eso lo descarto. Yo no hay ninguna irregularidad. Lo que sí yo reconozco... Y lo hemos reconocido también, es que quizás se pagó mucho más o mucho más alto de lo que debíamos haber pagado. Eso es algo que yo no sé si 2 millones y medio... Eso es una irregularidad. Eso es una irregularidad. No, pero déjame plantearlo. No, porque cuando yo no sé si 2 millones y medio, por el trabajo que nosotros hicimos, por ejemplo en mi caso y en el caso de otras personas, ¿está correcto o no está correcto? Yo Déjame creo escuchar que sí. a Alberto, que es el experto, un segundito. Ahora, démosle la palabra a Alberto. Y a la Paulina. Ana, quiero corregirle, quiero corregir una cosa porque Alberto aquí maneja al dedillo la información y es bueno que le demos un espacio porque se han dicho muchas cosas aquí, Jorge. La información de prensa habla de 120 millones de pesos, tal cual te lo dijimos, facturó el Centro de Estudio Chile Movilizado en el marco de la campaña de Karina Oliva. Entonces, yo creo que hay que poner la pelota en el suelo y ordenarnos, porque la idea es que la gente, no solo la gente, nosotros no nos confundamos más, sino que contestar realmente las dudas que tenemos. Alberto Pres. No, pero espérate, que tú acabas de decir algo que es verdad, pero que no es de Karina. Son 60 millones solicitados en reembolso de Karina, de la Fundación, y 60 millones de la campaña de gobernadores del Partido Comunes, que no era solo una candidata a gobernadora. Señores, ustedes lideran el Partido Comune, ustedes contratan fundaciones relacionadas con ustedes mismos. Alberto Pres. Que creo que es bueno explicar, porque esta es una serie más compleja de actos. Primero, Jorge, yo estoy en una diferencia grave contigo, porque sí, las boletas están abultadas, porque tú no puedes rendir 6 meses de trabajo, tienes que rendir 3. Y por lo mismo, no se pagaron 2,5 millones prorrateados, sino que se pagaron 3 meses prorrateados en esos 16. Lo segundo, como uno puede rendir hasta 5 días después de la elección, ¿quién me dice que si Karina Oliva hubiera sacado menos votos, los montos hubieran sido distintos? Claro. Eso no tenemos como saberlo, y es un vacío que tiene nuestra legislación que permite que tú abultes los montos para acercarte a la evolución que te permite esa votación. Lo tercero, la segunda vuelta, como tú la llamas, todavía no se aprueba, por lo cual no puedes haber cobrado la segunda vuelta. Después tú das un argumento político que dices que, bueno, los otros pueden pedir préstamos más altos. Bueno, entonces si yo veo un taco en la carretera me voy por la verba. Exactamente eso es lo que estás diciendo, y no espera que ese no sea el ejemplo. Y lo último, que creo que es muy importante, que el reembolso le llega a la cuenta del candidato y el candidato le tiene que pagar a los proveedores. Y eso es lo que va a tener que investigar el Ministerio Público. Si efectivamente, cuando llegue ese reembolso a la cuenta del candidato, en este caso de Karina Oliva, se le pagaron a los proveedores, y después, si los proveedores no devolvieron. Porque ya tenemos antecedentes en el pasado, en el caso del senador Ortiz, donde ocurría eso, donde se le pagaba al proveedor un asesor y después el asesor le devolvía al senador. Lamentablemente, yo creo que es una línea más compleja de lo que tú señalas. No es un error. Yo creo que es súper bueno que ustedes expliquen que efectivamente esta contabilidad no está cuadrada con la cantidad de votos que sacó Karina Oliva, y que efectivamente aquí no se está haciendo lo que se hacía antes, y ahora peor, con platas de todos los chilenos. Sí. O sea, no, pero puedo responder un poco. Claro, porque... Jorge, dale. No, yo insisto, la campaña de primera vuelta duró 5 meses, no 3. ¿Ya? Efectivamente hubo un mes en el que se solicitó, por el tema de la pandemia, se atrasó la elección en la mitad de la campaña, y se pidió que ese mes no hubiera propaganda política, solo que se autorizó a que se mantuvieran
las palomas, porque era difícil ir a sacarla y volver a ponerla, etcétera, por el mes y más de días. Pero eso Jorge, pasó se mantiene legalmente 3 meses igual eso, entonces... Igual legalmente son 3, yo entiendo tu punto, pero legalmente se mantienen los 3, no hay yo creo una que eso prórroga. Insisto, yo creo que si ahí por eso yo insisto en esto, no basta con que el CERVEL apruebe. Ya. Que el CERVEL aprobó y uno podría decir, como yo escuché delante acá, como ya está aprobado por el CERVEL, por tanto está todo bien. No, lo que nosotros hemos dicho es, no basta con que el CERVEL haya aprobado. Eso. Y por tanto, sí creemos que es importante que se investigue y se llegue al fondo para que se demuestre de que, pero Jorge, primero, pero eso no lo dijiste tú, lo dijo Zipper. Zipper dijo eso. Perdona, Jorge, pero ustedes no reconocieron el error antes del artículo y la investigación de Zipper. Además, entonces, no digas que ustedes están buscando transparencia. Además, perdón. Por favor, no Diana, engañemos a la gente. Diana, No, cuando, yo no quiero- Jorge, cuando se hacen las declaraciones de gastos que se envían al CERVEL, y corrígeme, Alberto, si estoy mal, hasta donde yo sé, a lo mejor no sé nada, o Paulina, que sabe más que yo también. Las declaraciones que van al CERVEL pasan por el representante del partido. O sea, no es que el CERVEL va al partido, entra y se lleva todos los documentos. Me imagino que ustedes, entiendo, que el representante del partido, el que cuadra y luego despacha eso al servicio electoral, ¿o no? lo que pasa es que estamos mezclando dos cosas. A ver. Una es la rendición del partido y la otra es la rendición de los candidatos y las candidatas. En los candidatos y las candidatas es el administrador general. Uno nombra a un administrador general, el candidato tiene un administrador general y el partido tiene un administrador general. Los candidatos tienen que presentar su rendición y la entrega al administrador general. Y de hecho se hace y se Y sube esos por... administradores nunca supieron nada, no se dieron cuenta de nada, encontraban que todo estaba estupendo. Pero, José, perdón que lo interrumpa, pero que ahí está el punto. ¿Quién me dice que esta candidatura y otras candidaturas no cuadraron sus rendiciones a la cantidad de votos que obtuvo la candidata? Claro. Si Karina Oliva le hubiera ido mal en la elección, bajan los montos. ¿Quién me dice que no hubieran cobrado esos 2,5 millones de pesos? Entonces lo que se está haciendo es finalmente defraudar, más allá que eso constituya o no constituya delito, porque yo al final digo, oye, yo te voy a cobrar 500 lucas, oye, pero te fue súper bien en la elección, Entonces así que te voy a cobro cobrar 5 millones de pesos. Claro, pues. Jorge, de esa manera cobro el diferencial al servicio. Pero yo, a la luz, pero si hay Jorge, a la luz del testimonio de Karina Oliva y de su campaña de dar la cara, y de que en el Chile hoy día lo que nosotros pensábamos que ustedes ofrecían era una nueva manera de hacer política. Si esto se comprueba, vamos a dar el beneficio de la duda. ¿Tú mides el daño que estás haciendo a la credibilidad de la clase política nueva, joven? Sí, no, por supuesto. Solo quiero decir algo. Listo. Respuesta corta. Yo creo que... Espérame. Así como tú me dijiste... No, pero explícame eso. El daño no se, hay que reflexionarlo, porque tú me dices, no nos dimos cuenta durante, solo cuando salió el reportaje. Bueno, te estoy pidiendo que reflexiones sobre el posible daño. No, Paulina, yo te voy a responder, pero quiero responder una cosa previa que también se dijo. Entonces, para poder responder las dos cosas. A ver. Lo primero es que el señor Frech tiene razón. De hecho, uno podría, si hubiese querido abultar, hacerlo por 900 millones de pesos, que era lo que la Karina tenía como... Pero cuando uno contrata un servicio, hay un contrato también de por medio. Y ese contrato se firma al momento que parte el trabajo. Eso también lo revisa el CERVEL. Yo creo que hay algunas cuestiones que sí, efectivamente, yo creo que hay que mejorar y regular, pero claramente de la ley de financiamiento público, no solo en este caso, sino que en un montón de casos, por ejemplo, con el gasto del 10% mujer, que solo está destinado para preparar a candidatas o candidatos y no, por ejemplo, para escuelas de formación que no vayan enfocados en eso, y un montón de otras cosas que yo creo que se está quedando corta para este momento político y la ley de partidos. Alberto quiere decir algo. Perdón. Pero no, termina solo tu preguntarle idea. algo. Alberto, te escucho. Sí, no, solo preguntarle algo, que él dice que hay un contrato, entonces él asegura que hay un contrato
de 6 meses atrás o 8 meses atrás que establecía un sueldo de 2,5 millones para estas personas durante la campaña. Eso demostraría que se pagaron gastos preelectorales. O sea, habría otra irregularidad. Y además, bueno, y ese contrato existe, está ante notario, podemos verificarlo. Eso sería muy interesante de conocer porque es re fácil, finalmente a alguien que es cercano, que yo conozco, en este caso además presidente del partido, que yo le diga, bueno, hazme un contrato, lo hacemos entre privados y lo presentamos. Exactamente, nos vamos a ir a un corte. Jorge, nos tenemos que ir a un corte para que piensen la respuesta. Y yo te quiero dejar también planteada una duda. Estoy acá. Un cortito, porque tenemos un corte muy breve, pero también te voy a dejar planteada que lo respondas al final de toda esta entrevista, porque yo creo que es lo que la gente también, con lo que la gente finalmente se queda. Después de hacer este reconocimiento de errores, de que lo que tú llamas errores, que podrían ser delitos o no, eso ya lo determinará la justicia. Tú, Jorge, habiendo participado en política, habiendo sido presidente del Partido Común, habiendo renunciado a tu cargo producto de todo esto, ¿crees que efectivamente Karina Oliva tiene la altura para sentarse en la Cámara Alta? No me contestes. Vamos a... Mira, yo confío en Karina 100% y claro, ustedes van a decir que confío porque tengo una cercanía. Usted puede responder lo que usted quiera. Yo le estoy preguntando solamente. Yo confío en ella y espero y estoy convencido de que una vez que termine la investigación se va a mostrar de que nosotros no cometimos ningún ilícito. Y si es que llegase a ser distinto, a mí me parece que conociendo a Karina, yo sé que es difícil porque el sistema parlamentario no permite la renuncia. Yo espero, y por eso no hemos puesto a disposición inmediatamente, o sea, si ella sale electa, perdón, si ella sale electa, va a renunciar si es que la investigación no ha terminado antes de marzo, lo más probable es que ella renuncie al fuero, ya no va a ocupar. De hecho, ha solicitado a todos nosotros ponernos a disposición inmediatamente y es lo que hemos hecho. Ahora, ahí también, yo insisto, a mí me parece que hay que tener, y yo sé que esto es complejo y difícil, sobre todo en la televisión, pero se está juzgando como un hecho cuando todavía no parte la investigación y a pesar de haber sido aprobada por el CERVEL la rendición. Y creo que eso es importante decirlo, porque acá hasta hoy nadie ha dicho que hay un ilícito. Jorge, se inició una investigación de oficio en la Fiscalía, porque de alguna manera, a propósito de las mismas declaraciones de Karina Oliva, la Fiscalía considera que hay mérito para investigar. Pero yo te hice una pregunta que tiene que ver, más allá de la responsabilidad penal, es la responsabilidad política. El daño que generaron a un grupo de jóvenes iniciándose en la política que iban a plantear un sistema transparente, nuevo, renovador. El golpe que le dan a las canillas a ese sueño es tremendo. No, yo aquí quiero decir que Gabriel Boric no tiene nada que ver, él no tiene idea, él nunca fue no militamos en el mismo partido político, en la coalición sí, pero no en el mismo partido político, y tampoco tuvo que ver ni con las rendiciones, ni con el trabajo propio de la Karina, apoyó a la Karina como corresponde en ese momento, pero no tiene nada que ver y por tanto yo creo que, y además me parece bien lo que la... Jorge, ¿Gabriel Boric sigue siendo su candidato? No, por supuesto, yo yo creo que es la mejor, y lo ha mostrado, además lo ha dejado ha mostrado la capacidad que tiene para poder enfrentar este tipo de situaciones que a mí me parece que son correctas. Yo creo que igual acá hay que entender, y ahí yo comparto con Paulina, de que esto duele, y duele mucho, porque precisamente hemos planteado una y otra vez que la manera de hacer la política tiene que ser distinta como se hizo en los últimos 30 años. Sí. Y pareciera que en estas circunstancias uno tiene que tener la capacidad siempre de reconocer, primero cuando se equivoca, en términos políticos, que no es lo mismo que equivocarse en términos legales. En términos legales, insisto, nosotros cumplimos con todo lo que la ley nos exigía, pero políticamente nosotros nos medimos con una consecuencia político-comunicacional que es muy importante. Y creo que ahí yo quiero ser muy claro en decir de que yo lamento mucho que efectivamente hayamos tenido que estar hablando estos 3 días sobre este tema. Jorge, dame un minuto. Es que usted dice duele mucho, que se ensucie como si no fuera parte del problema o del cuestionamiento al menos.
Yo soy parte del problema. De hecho, si no fuera parte del problema, no hubiese renunciado. De aquello. Si yo no hubiese sido parte del problema, yo no hubiese renunciado a la presidencia del partido. ¿Y lo que hice fue... entonces? Bueno, me duele a mí, me imagino que le duele a todos mis compañeros, le duele a los militantes, le duele al Frente Amplio. Yo creo que evidentemente, o sea, concédeme... Jorge, efectivamente esto a uno le duele. No le duele, pero al final del día usted igual va a recibir 16 millones de pesos. ¿Esa plata la va a devolver? ¿Qué va a pasar con ese dinero? Sí, yo estoy disponible a devolver todo lo que sea necesario. Yo en verdad, lo digo, ¿hay alguna figura que permita la devolución? No sé. Lo digo con mucha claridad. Karina nosotros nos ha pedido, yo no sé si se puede o no devolver al CERVEL. Karina, de hecho, mandó una carta al CERVEL pidiendo que en la segunda vuelta todo lo que fuese honorario se pudiera rectificar y no sea considerado como reembolso. Y todos estuvimos disponibles a eso. Y si no se puede, bueno, vamos a tener que buscar la manera de, no sé, entregarlo. No lo vamos a entregar al partido, por cierto, porque eso tampoco corresponde, sino que lo vamos a hacer, no sé, a una organización social, no sé cómo lo vamos a hacer. Ni a la fundación tampoco será. Ni a la fundación tampoco. Hagan un desayuno. Perdón, Jorge. Si usted dice, perdóneme, Jorge, pero si usted dice que está en regla, si usted dice que no hubo ni una irregularidad, ¿por qué ahora dice que va a devolver el dinero? No entiendo. No, yo no digo en segunda vuelta, porque sí ustedes tienen un punto. O sea, sí tienen un punto. ¿Cuál es el punto que tenemos? Claro, que para nuestro sector, para quienes representamos nosotros, que además hemos puesto límites. Mira, yo te quiero decir algo. Nosotros en el partido tenemos como... En el partido, sí, es que a eso voy. En el partido nosotros tenemos como regla que nadie más puede ganar sobre 1,5 millones de pesos. Por ejemplo, en quienes trabajan... ¿Y los 2,5? En quienes trabajan en el partido... Yo en el partido gano 1,080,000 pesos. Eso era lo que ganaba como presidente del partido. De hecho, creo que soy el presidente... O sea, ustedes no cumplieron la misma regla que se autoimpusieron. Pero es distinto en la campaña porque se cumplen otros servicios. Pero mire, ¿sabe qué, Jorge? Yo lo voy a decir. Jorge, perdóneme. Usted no lo va a decir, pero yo se lo voy a para que la gente entienda. Yo lo voy a decir porque usted no lo va a decir porque no puede, porque a lo mejor no va a llegar a esa conclusión. Pero ustedes inflaron los valores porque nunca esperaron que Karina Oliva sacara la cantidad de votos que sacó. Por lo tanto, ante ese caudal de votos, valores más altos eran devoluciones más altas. Eso es lo que pasó. No es así, porque de hecho en el mismo reportaje, y ustedes mismos lo han hablado hoy día, hay una asesora comunicacional en la campaña de Parot que cobra 4,8 millones. Sí, también vamos a hablar de ello. Si ahora viene Macarena Segovia. Ya, pero eso no lo es culpa a ustedes, pero todos lo hacen. No, pues eso no es una respuesta. Se quedó pegado, pero déjame terminar la idea que quiero decir. Eso no es culpa de la falta, el que todos lo hagan. Perdón, eso no es una excusa. Alberto, yo no sé si tú quieres agregar algo a lo que vamos de escuchar. Alberto, yo estoy un poco impresionado. ¿Cierto? Yo también, porque, honestamente. Primero, quiero explicar algunas cosas jurídicas que creo que son importantes. Los contratos entre privados no dan fecha cierta. Claro. Es muy posible que esos contratos puedan haber sido redactados después, que estén ante notario, y efectivamente si están ante notario, ellos tienen una muy buena prueba para culparse de cualquier tipo de culpabilidad. Lo segundo, que la ley señala que si el candidato no acepta la plata va para el partido. Entonces, ojo con eso, porque no es que uno pueda decir, no acepto y esto queda para el fisco. Y lo otro que, bueno, la rendición de segunda vuelta ya fue hecha. Lo que pasa es que el CERVEL no ha aceptado la cuenta, y yo creo que es muy importante también ver qué hay en esa rendición y ver que no se cometió lo mismo, porque ahí efectivamente se señala que ustedes ya rindieron en la primera vuelta a la segunda vuelta, según lo que tú decías, y eso también como que no calza. Eso, no sé, yo estoy bien impresionado, la verdad. Jorge, para ir terminando y que contestes a Alberto y la última pregunta del panel, si aquí no hubo delito, ni ganas de engañar, ni hacer crecer las cifras, ¿hubo ignorancia en el ejercicio de las rendiciones? ¿Incapacidad? Mira, yo insisto, creo que tenemos
que una diferencia respecto de lo legal con lo moral. político y lo ético. Lo legal, nosotros cumplimos con todo lo legal y de hecho todo lo legal. El país espera mucho más que legalidad. Ya sabemos mucha plata, políticas que han sido legales, pero han sido inmorales y ya sabemos que la vara está mucho más alta. El financiamiento ilegal de la política es otra cosa. No sé. Cuando alguien para un empresario. Ya, es complicado todo esto, son minutos álgidos. De todas maneras, agradecer que Jorge nos conteste, porque es un ejercicio de fortaleza. Porque dio la cara. Efectivamente dio la cara. No sé si estamos satisfechos con la respuesta, pero es parte del ejercicio que hay que hacer. Jorge, yo no sé si estás ahí. Para despedirlo, sí. Estamos Oye, solucionando el Paulina, problema para a poder propósito de dar la cara, sería interesante que Karina Oliva diera la cara y pudiera hablar con nosotros también y también ver su punto de vista, ver sus posiciones y también someterse ella a este escrutinio del periodismo y ver cuáles son las razones, sus explicaciones, porque no vale solo con el eslogan da la cara, da la cara, da la cara, y cuando necesitamos que dé la cara, no da la cara. Jorge, estamos terminando contigo. Yo no quiero decir algo. Karina ayer estuvo en todos los medios. Aquí no. No puede tener todo al mismo tiempo. Aquí no, ni en prensa ni mucho gusto. No, pero la llamamos mil veces. Sí, pero tengamos cuidado también con las cosas que decimos. Karina ayer estuvo en 5 medios de comunicación, en Mega no. En 3 radios, claro, porque los horarios de los programas son más o menos la misma. Ya, pero la llamamos para prensa no, para la noticia no y para el mucho gusto tampoco. Hay algo que ustedes no pueden decir. Aquí no ha dado la cara. Ustedes no pueden decir es que nosotros no hemos estado disponibles a salir públicamente. Pero si valoramos lo tuyo y estamos pidiendo que ella también hable. Lo que corresponde. Nosotros creemos que está bien el escrutinio público, nosotros creemos que está bien que se investigue, nosotros creemos que es correcto las aprensiones, las dudas y las críticas que ustedes tienen. Jorge, tenemos de aquí hasta la 1 para ver si puede hablar ella. Con esto termino. Y por eso, mándale un WhatsApp. Y por eso yo te insisto que yo espero que se llegue hasta las últimas consecuencias y también espero que si esto queda en regla y se demuestra que efectivamente nosotros cumplimos con todo lo que se exige, también se nos permita exponerlo y que no pase como en... Cuenta con ello. Creo que eso también es bueno y que ojalá se hable del reportaje de CIPER, que no es solo Karina. Eso yo creo que es muy importante. Lo tenemos considerado. Gracias, Jorge.